efecto. ¿Sí? Vamos a entender qué función cumplen las hormonas y se hablará de todas las hormonas importantes del organismo, pues, ¿no? Se ve que está viejita esta máquina, ¿no? Sí. Porque aquí se ve clarito, pero aquí se ve Feo. no se lee ni nada de esta. Ya, bueno, dice algo, ¿no? Se ve algo. Esta es la hipófisis, ¿no? O glándula pituitaria, donde se ubica en la silla turca del hueso esfenoide, ¿no? Esta es la de la hipófisis, o parte anterior, segrega sus propias hormonas. ¿Sí? 6. Esta es la neurohipófisis o posterior, ¿no? Esta segrega 2. Bien, entonces ahí está. En el caso de la neurohipófisis, produce sus hormonas y las segrega. En cambio aquí solo segrega, pero no las produce el hipotálamo arriba. Se almacenan siempre. ¿Ya? Pero cumplen diversas funciones muy diferentes, digamos, las hormonas de esta sola. Imagínense una sola glándula que produzca varios tipos de hormonas, ¿no? Algo que solamente pasa con esta glándula. Porque en realidad tiene diferentes tipos de células, población celular es diversa, por eso produce diferentes tipos de hormonas que van a controlar otras glándulas. Estas hormonas de la hipófisis, muchas de ellas controlan la secreción de otras glándulas en otras partes distales del cuerpo. Por ejemplo, la glándula suprarrenal, su corteza y su médula producen igual diferentes tipos de hormonas. En el caso de la corteza, sí es controlada por la hipófisis, las hormonas de la corteza, aldosterona, cortisol, ¿no? En el caso del páncreas, no es controlado por la hipófisis, es controlada por tu nivel de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces tiene otro tipo de control, más metabólico, no tanto hormonal, ¿ya? Pero sí produce hormonas como la insulina y el glucagón, ¿no? Los testículos y los ovarios son gónadas y estas sí son controladas por la hipófisis, ¿ya? Entonces vemos que son solo ejemplos de algunas glándulas, ¿ya? De algunas glándulas que segregan hormonas, son más, lógicamente, pero estamos solo dando ejemplos primero general, para que podamos entender que las hormonas son sustancias químicas producidas por glándulas de secreción interna. ¿Qué quiere decir eso? Que las hormonas van a ser liberadas en el torrente sanguíneo, a diferencia de otros tipos de glándulas como las exócrinas, que en este caso no produce hormonas, sino produce diversos tipos de sustancias o líquidos que son segregadas en conductos o un sistema de conductos, generalmente hacia el exterior. Entonces, hay que diferenciar de glándulas de secreción endocrina o interna de las glándulas exócrinas. ¿Ya? Las glándulas exócrinas no producen hormonas. Por ejemplo, de glándulas exócrinas están las glándulas salivales, sebáceas, sudoríparas, ¿sí? Las glándulas mamarias. Entonces, son glándulas exócrinas, ¿sí? Para no confundir con estas glándulas, que es la que vamos a estudiar, que son las glándulas de secreción interna o endocrina, ¿ya? Que como tal producen estas sustancias muy importantes para el organismo, que son las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos, ¿ya? Que son sintetizadas por glándulas. Estas hormonas actúan de manera local o sistémico, o sea, actúan de manera local o a distancia. Generalmente actúan a distancia.
porque como van al torrente sanguíneo, se le dirigen a todas partes del cuerpo, a distancia. Y tiene receptores específicos, o sea que las hormonas actúan en receptores específicos, no actúan, digamos, en todos los órganos. O sea, por ejemplo, la prolactina no va a actuar en todos los órganos, actúan solo en receptores en la glándula mamaria. Y se apagó en un órgano. Ese órgano tiene que tener receptores de esa hormona, ¿ya? Entonces, a ese órgano donde actúa una hormona se le llama órgano blanco u órgano diana, así se llama. Es donde actúa la hormona, ¿sí? Y va a depender, pues no va a depender receptores de estas hormonas pueden estar ubicadas en 3 partes de la célula de ese órgano donde va a actuar. Tiene células, ¿no? Esas células tienen receptores de estas hormonas. Estos receptores pueden estar ubicados en 3 partes en la célula: en la membrana celular, en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula. En 3 lugares pueden estar ubicados. Entonces, algunas hormonas es producida por una glándula, va al torrente sanguíneo, se dirige hacia el órgano donde tiene receptores, llega al órgano o a la célula donde va a actuar, y hay algunas hormonas que actúan en la membrana primero, ya ahí tiene su receptor. Hay otras hormonas que actúan, entran a la célula y su receptor van a ser en el citoplasma. Y hay otro grupo de hormonas que actúan o entran a la célula y se dirigen directamente al núcleo de la célula, ¿ya? Entonces hay 3 tipos de receptores de hormonas: membranales, citoplasmáticos y nucleares, ¿ya? Eso es para que vamos también mencionando. Bueno, entonces las hormonas son sustancias químicas sintetizadas en una glándula, actúa a nivel local o sistémico, que posee receptores específicos en órganos diana e induce cambios en la función de la célula. Entonces esa es la finalidad de la hormona: produce cambios en la célula, ¿sí? Cambios generalmente aumenta la mitosis, estimula que la célula funcione, ¿no? El trabajo ahí, aumenta el metabolismo celular, ¿ya? Ahora, va a depender pues en qué célula actúe para ver esa célula, qué cambios haga, pues. Entonces, por ejemplo, si la hormona actúa, qué sé yo, en las gónadas, ya en los testículos, pongamos, entonces va a estimular pues la espermatogénesis, la producción de espermatozoides, va a estimular la ovogénesis en las chicas, va a estimular la producción de otras hormonas como estrógeno, progesterona. En el caso de los chicos va a estimular la producción de testosterona, ¿sí, no? Entonces va a depender a qué órgano actúe para ver qué función va a cumplir ese órgano, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar repasando. Bueno, otros tipos de mensajeros químicos para también asociar a las hormonas, porque las hormonas son mensajeros químicos, y vamos a ver que hay diferentes tipos de hormonas también, pero hay algunos mensajeros químicos muy parecidos a las hormonas y a veces nos confundimos. Entonces, ¿qué sistema estamos mencionando en este tema? ¿Qué sistema estamos hablando? Endocrino, ¿no? Sistema endocrino. Hay también el sistema nervioso central y periférico. ¿Utiliza mensajeros químicos también? Sí, ¿no? Muy parecido al sistema endocrino, que son llamados neurotransmisores. Igual son mensajeros químicos. Pasan de un tejido a otro, ¿no? Se liberan en el espacio sináptico para comunicarle un mensaje a la otra neurona que tiene que producir cambios, ¿no? Y así se lleva el impulso nervioso de axón en axón, ¿no? Solo que estos mensajeros químicos son más rápidos, se podría decir. Actúan más rápidamente y su tiempo es más cortito. En cambio, las hormonas son mensajeros químicos que actúan un poquito más lento
pero a largo plazo. Su efecto es más largo, tarda más tiempo. Entonces, el sistema endocrino se asemeja mucho al sistema nervioso y de hecho los dos se los puede juntar. A veces los dos trabajan conjuntamente. El sistema nervioso con el sistema endocrino trabajan conjuntamente. ¿Ya? Un ejemplo es la adrenalina, que es una hormona, pero que es estimulada por el sistema nervioso, su liberación. Entonces ahí en ese caso estamos hablando de una fusión del sistema nervioso con el sistema endocrino. Entonces se llama neuroendocrino. ¿Sí? De hecho, sí, también lo podemos juntar los dos, se llama sistema neuroendocrino. Y este sistema neuroendocrino, lo que es el nervioso con el endocrino, controla muchas funciones en el cuerpo. Es el principal sistema controlador de tu organismo. ¿Ya? Entonces, es el que comanda todas las funciones de tu cuerpo. ¿Ya? A corto plazo y a largo plazo. El nervioso más es a corto plazo. El endocrino más es a largo plazo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los neurotransmisores son también mensajeros químicos liberados por axones terminales localmente. El principal neurotransmisor del sistema nervioso periférico, donde llega al músculo, por ejemplo, es la acetilcolina. Y los neurotransmisores estimulantes principales del nervioso central es el glutamato. Y el inhibidor, el que bloquea más bien a la neurona, es el GABA. No se olviden de eso. ¿Sí? Pero eso, bueno, es otro tema. Estamos hablando ahora del endocrino. Hormonas endocrinas. Ya sabemos que son liberadas en la sangre, actúan en células dianas en un lugar distinto al organismo. Por ejemplo, la hormona del crecimiento y la tiroxina. Son ejemplos, ¿no? Actúan a distancia. ¿Ya? Hormonas neuroendocrinas, lo que le estaba diciendo, son producidas por neuronas, pero son liberadas en el torrente sanguíneo. No es que las neuronas generalmente producen neurotransmisores, son liberadas en el espacio sináptico. En cambio, estas neuronas producen hormonas y son liberadas en el torrente sanguíneo. Pues neuroendocrino. Ahí son segregadas por neuronas hacia la sangre e influyen en un lugar distinto al organismo. ¿Alguien mencióneme alguna hormona neuroendocrina que es producida por hormonas pero liberada en el torrente sanguíneo? Una es la adrenalina, ¿no? Producida por células enterocromafines de la médula de la glándula suprarrenal. Son un tipo de neuronas. Otra, las hormonas del hipotálamo. El hipotálamo también tiene hormonas y son neuroendocrinas. Otras vendrían a ser la oxitocina y la antidiurética de la neurohipófisis. Son producidas por hormonas, por neuronas, pero son liberadas en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Bien, hormonas parácrinas liberadas en el líquido extracelular para actuar localmente. Esos son factores estimulantes, factor de crecimiento fibroblástico, interleucina. Los factores de la inflamación, ¿no es? Son factores locales. Autócrinos son segregadas en el líquido extracelular y actúan sobre sí mismas. O sea, una célula produce una sustancia que actúa sobre ella misma. Se autoestimula, digamos, ¿no? Así. Y las citoquinas, que son hormonas parácrinas y autocrinas también, son péptidos secretados en el líquido extracelular, pueden funcionar como autócrinas, parácrinas, endocrinas. Son las interleucinas, linfocinas, leptinas. Son las hormonas encargadas de la inflamación, por ejemplo. ¿Cómo los glóbulos blancos van a saber que hay una lesión en el lugar? Por esas sustancias que se liberan. Atraen glóbulos blancos, producen vasodilatación y producen la inflamación, ¿no? Entonces son también sustancias parácrinas.
Autocrino entonces, que es producida por una célula y actúa sobre sí misma. ¿Ya? Endocrino, ya saben, a distancia, segregado en el torrente circulatorio, en el torrente sanguíneo, y actúa en una célula a distancia. Parácrino actúa localmente, ahí en la misma celulita, pero en el vecino, en la célula vecina. Digamos, producida por esta, viene ahí en la célula vecina, no entra en el torrente sanguíneo. Bueno, las hormonas se clasifican de acuerdo a su estructura química, ¿ya? En 3 grupos: proteínicas y polipeptídicas, esteroideas y derivados de la tirosina. Eso sí o sí, hay que saberlo. Según la estructura química, se clasifica en 3 grupos, todas las hormonas. O sea que las hormonas en el cuerpo son o de esta naturaleza, o de esta o de esta. De 3 tipos de naturaleza química son. ¿Ya? La primera, esta de aquí, son a base de proteínas y péptidos. Por ese motivo, esas hormonas, su receptor de esas hormonas van a estar ubicadas en la membrana. Digamos, es producida por una glándula, va a la sangre, se dirige por el torrente sanguíneo, se dirige al órgano diana donde tiene que llegar, llega a la célula y su receptor es en la membrana, se ubica en la membrana. Ya no se olviden entonces, proteínicas y polipeptídicas, sus receptores van a ser membranales. Ejemplo de estas hormonas: las hipotalámicas y las hipofisiarias. Todas las hormonas del hipotálamo y de la hipófisis son de esta naturaleza. Las pancreáticas también son de esta naturaleza. ¿Ya? Esteroideas. Las esteroideas son a base de colesterol, a base de grasa. Así son formadas, a base de colesterol. Y como son grasas, y ustedes saben que la membrana de todas las células es grasa también, estas hormonas entran a la célula y sus receptores van a ser principalmente citoplasmáticos. ¿Ya? Entonces van a ingresar a la célula y van a llegar al citoplasma. ¿Cuál ejemplo de estas hormonas esteroideas o a base de colesterol? Son las hormonas sexuales: estrógeno, progesterona, testosterona, y también de la corteza suprarrenal: cortisol, aldosterona, andrógeno. ¿Ya? Son a base de colesterol. Ya saben entonces, receptores citoplasmáticos. Y el tercer grupo de hormonas son a base de un aminoácido llamado tirosina. Estas hormonas, a base de la tirosina, su receptor va a ubicarse principalmente en el núcleo. Van a llegar hasta el núcleo, ahí van a actuar, podría decir. Ahora, ejemplos de estas hormonas a base de tirosina está la T3, la T4 de la tiroides, la triotironina, la tiroxina, ¿ya? Otras que se producen a base del aminoácido tirosina es la adrenalina y noradrenalina de la médula, de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Ahora, eso sí, estas dos, adrenalina y noradrenalina, son excepciones de que sus receptores no son nucleares, a diferencia de la T3 y la T4, que sus receptores son nucleares. Estas son a base de tirosina, pero sus receptores no van a ser nucleares, van a ser membranales. ¿Ya? Membranales. Ahí están las proteínicas polipeptídicas, son hormonas de péptidos, aminoácidos, proteínas. ¿Ya? Se pueden almacenar en vesículas secretoras por un estímulo de calcio con el sistema AMP cíclico, que es un segundo mensajero, se liberan.
por proceso de exocitosis, digamos que se almacenan en vesículas y son liberadas por exocitosis, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo. Ahora, ya saben, sus receptores van a ser membranales. Y como tienen receptores de membrana, al final se podría decir que todo estímulo hormonal tiene que llegar al núcleo. Entonces, ¿cómo va a llegar al núcleo si su receptor va a ser membranal? Si solamente hasta ahí llegó la hormona. Necesita un segundo mensajero. El primer mensajero es la hormona. Como llega hasta la membrana solamente, entonces necesita que se active un segundo mensajero adentro de la célula. Entonces ya saben, hormonas que tienen receptores de membrana tienen un segundo mensajero. Muy bien. Las esteroideas son derivados de colesterol. Ejemplo de estas hormonas, ya dijimos, sexuales y de la corteza suprarrenal. Algunos otros ejemplos en situaciones especiales, en el embarazo, por ejemplo, la placenta también produce. Muy bien. Y ya saben dónde son sus receptores citoplasmáticos, principalmente. ¿Ya? Pueden ser nucleares también, pero son principalmente citoplasmáticos. Y derivados del aminoácido tirosina, están las hormonas de la glándula tiroidea, la tiroxina y la triotironina. También están la médula de la glándula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. Y bueno, sus receptores de estas hormonas, ya saben, son nucleares, a excepción de la adrenalina y noradrenalina, que sus receptores son membranales. No existen hormonas de otra naturaleza, por ejemplo, no existen hormonas a base de polisacáridos, a base de carbohidratos, no existen esas hormonas. Ni ácidos nucleicos también no existen hormonas a base de esas sustancias, solamente de estas tres. ¿Ya? Dice, retroalimentación más variaciones cíclicas. En la regulación hormonal, la variable controlada no es la velocidad de producción de la hormona, sino el grado de actividad del tejido efector. Entonces se está mencionando de cómo se regula la producción de hormonas. Los niveles de la hormona varían. No es que todo el día los niveles van a estar altos, no. Varía según la actividad metabólica. Las hormonas generalmente hacen sus picos durante la noche, al despertar. Va a depender del estímulo que será. Algunas hormonas se estimulan de una forma o de otra. ¿Ya? Por ejemplo, la prolactina, su producción y su liberación de prolactina es estimulada por la succión del bebé en el pecho materno. Eso estimula a través de vías aferentes que ingresan al sistema nervioso central de la mamá, y eso envía pues señales a la neurohipófisis para que libere oxitocina para eyectar la leche, y a la adenohipófisis para que libere prolactina para producir leche. Entonces se liberan dos hormonas durante la lactancia: la prolactina para producir leche y la oxitocina para hacer eyección de la leche, o sea, que salga. Los conductos se hacen constricción, ¿no? Y salen. Entonces, el estímulo va a variar mucho de cada hormona, ¿ya? El cortisol es liberado cuando hay una situación de estrés, un aumento de la actividad simpática, hay aumento de liberación de cortisol, por ejemplo. Adrenalina también. Entonces eso te va a llevar a que vos estés más activo y como que estés más, digamos, perceptivo en lo que estás haciendo. ¿Sí? Durante el sueño o durante el estado de reposo es otro tipo de hormona la que se libera. Entonces va a depender de la actividad que uno tenga, de la hora del día inclusive, para que se liberen hormonas. El proceso de feedback negativo interviene en toda la fase de síntesis y secreción
incluso de la transmisión y traducción. Aquí te está diciendo, el feedback negativo, no se olviden, que es cuando un estímulo se eleva, el organismo lo desciende. Cuando un estímulo desciende, el organismo lo eleva. Generalmente para entender el feedback negativo siempre mencionamos, si tu temperatura se baja, porque el ambiente de afuera está a 15 grados ahorita, por ejemplo. Si nosotros salimos afuera, tu cuerpo no se va a volver a 15 grados, se va a mantener 36 grados. ¿Cómo hace eso el organismo? Porque no se iguala al ambiente, porque el organismo hace cambios en tu organismo para que no pierdas calor. Hace vasoconstricción en la piel, estimula el temblor, entonces tu temperatura no se va a descender. A no ser que vos te pongas en situaciones bien extremas de frío, y ahí lógicamente que ya los mecanismos del organismo no son ya suficientes, entonces ya te da una hipotermia, ¿sí o no? Entonces ese es un feedback negativo, es si tu estímulo es bajo, el organismo lo trata de mantener elevado. Si tu estímulo es elevado, qué sé yo, tu temperatura subió, el organismo pues realiza cambios para disminuir tu temperatura. Es solamente un ejemplo que estamos dando. La temperatura, la presión arterial y muchas funciones en tu cuerpo se controlan por feedback negativo. ¿Sí? Si te falta oxígeno, ese es el estímulo inicial. Una hipoxia, en vez de ser un estímulo. ¿Qué hace tu cuerpo ante ese estímulo de hipoxia? Aumenta la frecuencia respiratoria para que aumentar más oxígeno. Estimula la producción de glóbulos rojos también, para que haya más glóbulos rojos circulando en tu cuerpo y transporte más oxígeno. Para que no te falte el aire. Entonces el organismo hace siempre lo opuesto al estímulo inicial. ¿Ya? Eso es feedback negativo. Las hormonas también se controlan así. Si se eleva la T3 y la T4 en tu cuerpo, las hormonas tiroideas, un ejemplo, producen su función, hacen su función, pero tiene que haber siempre un efecto bloqueante, que tiene que, una vez actúe la hormona, tiene que pararla. Porque ¿qué pasaría si no hubiera un efecto que controle esas hormonas? No hay un mecanismo de control de esas hormonas, todos estuviéramos con hipertiroidismo, exceso de las hormonas T3 y T4. Pero nadie tiene hipertiroidismo normalmente, pues, ¿no? Solo es un trastorno hormonal. Entonces, ¿por qué no ocurre eso? Pues porque tiene que haber un mecanismo de control. Si las T3 y T4 se elevaron, pues las de arriba tienen que disminuir. Las del control hipoficiario y hipotalámico, para que ya no siga estimulando a la hormona tiroidea a producir más T3 y T4. Tiene que bajar la T3 y la T4. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio, ni poco ni mucho y en su tiempo. Y eso también hace el organismo a través de las hormonas. Se llama retroalimentación negativa. Y en el caso de la retroalimentación positiva, muy pocas funciones se controlan así. La positiva es cuando el estímulo se eleva, el organismo lo eleva más. Si el estímulo es bajo, el organismo lo baja más. Eso sucede muy pocas veces en el organismo porque si ocurriera así normalmente, estuviéramos todos muertos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si perdemos sangre? ¿Será que el organismo hace lo posible para perder más sangre? ¿Qué pasa con nuestro sangrado si nos hacemos un herida? Estimula la coagulación más bien para parar la hemorragia. Entonces, para la hemorragia eso es un feedback negativo. ¿Sí? Parar la hemorragia. Pero hay algunas situaciones que hacen feedback positivo. La coagulación sanguínea en sí como tal, para la coagulación es un feedback positivo, porque se activa por una cascada que no la para nadie, hasta formar el coágulo. Y algunas veces eso es nocivo, porque estimula mucha coagulación, y el coágulo te puede obstruir un vaso, ¿no?
Disculpe, doctor, en caso de las personas que se inyectan, qué sé yo, testosterona y el cuerpo ya asume que hay bastante producción de esta hormona Disminuye. y disminuye, ¿no? O sea, Totalmente. Entonces van a depender de la hormona de por vida prácticamente. Si vos le quitas a eso, queda sin la hormona. Entonces estás vos al inyectarte y al meterte sustancias hormonales al cuerpo, a no ser por una indicación médica, ¿no? O sea, en otras palabras, si no tenés la hormona te la podés poner, ¿no ves? Entonces estás alterando el feedback. De hecho, estás engañando así al organismo, ¿no? Él entiende que hay suficiente cantidad de hormona y deja de producirla. sí. Eso así actúan las píldoras anticonceptivas también, las inyectables, y la mujer no se embaraza, ¿no? Porque si toma la píldora, el organismo entiende, bueno, el hipotálamo, el juez dice, bueno, tiene suficiente estrógeno y progesterona, entonces no liberaremos FSH y LH. No estimularemos la ovulación, porque tiene estrógeno y progesterona. Entonces la mujer no se embaraza. Si ella deja de tomar píldoras, entonces ya el organismo va a detectar que ya no hay niveles de estrógeno y progesterona, entonces va a liberar FSH y LH y va a estimular la ovulación. Entonces se va a embarazar. Entonces también nosotros jugamos con ese feedback en los tratamientos, ¿sí? Pero también la gente se automedica, se pone sus hormonas, entonces también pueden haber complicaciones, pues si no hay un control médico. ¿Lo ves? Me preguntaba. Esto también pasa con las personas que son insulino dependientes. Sí. Por ejemplo, según dicen que cuando se ponen la insulina se vuelven dependientes porque supongo que ya no van a producir sus cuerpos más. ¿O qué pasa en eso? Ya, en el caso de eso es lo que estamos mencionando del ejemplo de la testosterona que se ponen para el gimnasio, ¿no? Y de las anticonceptivas actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene un control hipotalámico hipoficiario. Podemos engañar al hipotálamo hipófisis colocándonos la hormona. Pero en el caso de la insulina que menciona él, que es otra hormona producida por el páncreas, ¿qué decíamos del páncreas? Que no se controla por el hipotálamo y por la hipófisis, se controla por niveles de glucosa. Entonces, en el caso de la insulina, no se aplica a lo que menciona de que si se coloca la insulina deja de producirla, dice, ¿no? No ocurre eso, porque lo que deja de producir, claro, si nosotros colocamos insulina, ¿qué estimula a que se produce insulina? Ya lo está produciendo, por eso es que tienes que colocar. Exactamente. Pero para que entendamos un poco mejor, ¿qué estimula a que la insulina se libere del páncreas y actúe? Elevación de glucosa en la sangre. La elevación de la glucosa en la sangre. O sea que cuando comemos, cuando vamos a almorzar, cuando desayunamos, cuando comemos algo dulce, nuestra glucosa va a pasar de los intestinos, va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces se va a elevar nuestra glucosa en sangre. Y esa elevación de glucosa en sangre va a saturar los receptores del páncreas. El receptor GLUT2. Hay diferentes tipos de GLUT. El GLUT2 es el que estimula la producción de insulina. Entonces las células beta, de ahí de los islotes pancreáticos, van a saber que hay glucosa en exceso porque está saturado de glucosa, pues, ¿no? Entonces a través de un segundo mensajero se va a liberar insulina. Se va a liberar insulina y la insulina va a ir y va a abrir canales de glucosa de otros órganos, del hígado, de los músculos y de otros tipos de tejidos en el cuerpo. Va a abrir canales de glucosa para que esa glucosa que está en la sangre pase ¿a dónde? A la célula. En caso de la diabetes mellitus tipo 2, que es, o sea, cuando el... Claro, ahorita te explico para que explicamos cómo es la tipo 1 y cómo es la tipo 2, ¿no ves? Entonces esta glucosa que estaba exceso en la sangre pasa a la célula. ¿Y ahora qué pasa con la glucosa después que la insulina actúa? ¿Cómo va a estar la glucosa en la sangre? Va a disminuir, va a normalizarse. Pero ya deja de producirse insulina. ¿Por qué deja de producirse insulina? Porque ya no hay el estímulo para que se siga produciendo insulina, porque la glucosa va a bajar. ¿Sí o no?
Entonces el estímulo era para que se libere insulina era que la glucosa suba, ¿no? Pero ahora que va a estar baja o normal la glucosa, Ya no sé. ya pues ya no se libera insulina. Entonces se normaliza. Esa es la tipo 1. No, eso es lo normal. Primero estamos explicando lo normal, ¿no? De cómo todos producimos insulina. ¿Ya? Ahora, decía, ¿no? Que si se aplica uno insulina, digamos que yo me aplico insulina, toda esa glucosa de mi sangre va a pasar al torrente, a la célula, y mi glucosa va a bajar. Si yo no como algo dulce, ¿qué le va a pasar a mi glucosa? Puede bajar muy abajo. Yo produzco insulina, más la insulina que me pongo puede bajar muy de golpe, ¿no? Mi glucosa, y es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso que la glucosa se baje mucho? Porque va a absorber más de lo que ella tendría que absorber de lo normal. Pero ya, por eso va a estar muy baja, ¿no? Menor a 60 es baja la glucosa. Sí. ¿Qué pasaría si baja mucho? ¿Qué tan peligroso es eso? Porque produce ATP y Los grupos de energía pueden como. Es que el cuerpo Pero ¿para qué? ¿Qué célula es grave eso? ¿Qué célula? Sí, célula, que se alimenta solo de glucosa y de oxígeno. En este caso la glucosa es la que va a estar afectada. La neurona. O sea, va a haber una muerte cerebral. Así de rápido. Por eso es que la hipoglicemia es grave. Es más grave que la hiperglicemia. La hipoglicemia es más grave que la hiperglicemia. Pero la hiperglicemia puede el paciente todavía tolerar, pero la hipoglicemia el cerebro no tolera, o sea, se muere en minutos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo aplicamos entonces insulina? Cuando no hay, pues. Y su azúcar va a estar muy elevada en la sangre, pues, porque no hay la hormona que las meta a la célula. Entonces el paciente va a tener una hiperglicemia y va a tener complicaciones de la hiperglicemia, y eso llamamos diabetes mellitus. La tipo 1 es cuando no hay insulina, no la produce la insulina. Las células beta no existen en esa persona, porque generalmente es una enfermedad autoinmune la destruyó. Generalmente de niño ya son así. Esa es la tipo 1. Y la tipo 2 puede que en un principio no tenía diabetes, pero al pasar los años, por un factor hereditario y de estilo de vida, no hay que engordarse, disminuye la producción de insulina, no del todo, no es que pierde toda la insulina, pero disminuye, y aumenta la resistencia a la insulina. O sea que esa cantidad de insulina que se aplica no va a ser muy eficiente para abrir los canales de glucosa. Necesita más insulina para abrir los canales de glucosa. ¿Entiendes? Entonces hay una resistencia a la insulina y hay una disminución de producción de insulina. Las dos cosas hay en el diabetes tipo 2. Y esa es la del adulto. Esa de edad después de los 20 años, de los 30 años, de los 40, pues ahora de jóvenes ya tienen esa diabetes. Por el estilo de vida que llevamos de sedentarismo, no hacemos ejercicio físico, tenemos factores hereditarios de nuestros padres que son diabéticos también, ¿sí? Estrés, todas esas cositas van repercutiendo en que vos vas haciendo resistencia a la insulina, ¿ya? Pues en la insulino dependiente, como decía él, un paciente que es insulino dependiente, no hay insulina directamente. Él si se deja digamos que él nunca se aplica insulina, igual no va a producir insulina, va a tener hiperglicemia, va a tener su azúcar muy elevada y eso va a tener complicaciones. Pues las complicaciones de la diabetes son diversas, ¿no? Por la hiperglicemia, nefropatía, retinopatía, infartos, ¿no? Muchas complicaciones por la diabetes, pie diabético y varias cosas, ¿no? Entonces, en estos pacientes que son insulinodependientes, o por lo menos vemos que no hay insulina, pues hay que darle la insulina. Es una terapia de reemplazo. Y de por vida van a necesitar insulina. El diabético tipo 1 es la que necesita insulina, porque no hay insulina. El tipo 2
Sí, produce. Con el pasar de los años va a necesitar insulina. Al principio no necesita, o sea, porque sí produce algo. Entonces, ¿qué necesitamos? Estimular a la célula beta a que produzca más, y para eso existen los antidiabéticos orales, los glibenclamida, son secretagogos, estimula a la célula beta a producir insulina, la glibenclamida. La metformina aumenta la eficacia de la que produce el paciente, aumenta su eficacia, la metformina. ¿Ya? Entonces estos pacientes, la tipo 2, pueden al principio tomar tableta y cuidarse con su estilo de vida, de no consumir mucho carbohidrato. Entonces se controla así, pero con el pasar de los años, para un diabético de años, puede que necesite insulina. ¿Por qué? Porque ya las tabletas no tienen el mismo efecto. A veces le aumentamos más dosis y más dosis, y a veces no bajamos en la glicemia. Entonces va a necesitar insulina. ¿Ya? Entonces ya no se dice insulino dependiente y no insulino dependiente, porque ya los dos grupos de pacientes pueden necesitar insulina. ¿Sí? Se dice tipo 1 y tipo 2, y se pone número cardinal, no número romano. 1 y 2. ¿Ya? Y la cantidad se la administra una vez por día, una vez cada uno. Varía mucho. Varía mucho, no, realmente es más, 2 veces por día. Y varía las dosis también. En la mañana ciertas unidades, en la noche otras unidades. ¿Sí? Varía mucho sus niveles de glucosa en sangre. Muy bien. Algunas situaciones son feedback positivo. Por ejemplo, la LH, el estrógeno se aumenta bastante y estimula que se produzca LH para la ovulación. Entonces es un feedback positivo, un estímulo tras otro de elevación. ¿Ya? La oxitocina en el parto, una contracción estimula la producción de oxitocina, otra contracción más oxitocina, otra contracción y así más contracciones hasta que el bebé sale del parto. Es un feedback positivo. La lactancia. Variaciones, sí, mientras más chupe el bebé, más se va a liberar prolactina y oxitocina. Si menos chupa el bebé, no se libera. Es un feedback positivo. ¿No ves? El estímulo se elevó y el organismo lo quiere elevar más. Si el estímulo bajó, el organismo lo baja. Eso es un feedback positivo. El bebé tiene que chupar para que la mamá produzca leche. No dice, doctor, no me sale leche. Uno lo pone a su bebé a chupar, pues lo suficiente. ¿Cómo lo baja? Toma mate, toma chicha, toma alta agua, de las caseras y más caseras. ¿Cuál es el principal estímulo? ¿El mate? ¿Cuál es el principal estímulo para que le baje la leche? La succión. La succión. La chicha. La chichita. No entiendo eso. ¿Qué? Si la mamá le deja de dar de lactar, va a disminuir la prolactina y se va a embarazar. ¿Cómo? Y se va a embarazar. ¿Cómo que? A ver. Las mujeres que dan de lactar, que nacieron su bebé, ¿se pueden embarazar, sí o no? Por eso que digamos que la tendencia para una mujer con un niño recién nacido es mayor de tener otro, se embarazar de nuevo. Sí y no. A ver, cuando una mujer da de lactar y ella, si tiene una buena orientación del personal de salud, va a su control los primeros días después de nacer el bebé. Tiene que volver a los 5 días a control con su bebé. Vemos que la mamá le esté dando bien el pecho, que tenga buenas posiciones, que no tenga grietas. Vamos viendo cómo está yendo la lactancia, vemos cómo está el sangrado de la mujer, si no es abundante, si no hay infección. El bebé, vemos el ombliguito, que no esté infectado. Generalmente antes de la semana o de los 9 días ya el ombliguito se seca y se cae, ¿no?
Y así analizamos, hacemos un examen al bebé y a la mamá. Y en la mamá tenemos que estimular la lactancia. ¿Por qué tenemos que estimular la lactancia? O sea, tenemos que estimular a que ella le dé pecho. ¿Por qué? Dejemos acabar la idea. Ay, ya. ¿Por qué la lactancia tiene que ser? ¿Por qué es buena? Porque tiene mucha proteína. Son varias ventajas, ¿no? Sí. Tanto para el bebé. Pero algo más fácil para el bebé y para la mamá, ¿qué ventajas hay? Al bebé, que tiene el mejor alimento que hay sobre la tierra para el bebé. El mejor alimento para el bebé no es la leche nido, ¿verdad? Nutriloso. Ese es un alimento, pero no es el mejor para el bebé. Lo mejor es lo más caro. Es que esa lógica tienen los padres, que lo mejor es lo más caro y la leche es lo más cara, es gratis. ¿Qué es lo caro? Darle, pues cuesta. No es en plano, sino en esfuerzo. Oye, pero doctor, la que tiene teta puesta no va a querer dar leche al niño, pues tiene que comprar los botes, ¿no? ¿La que tiene qué? La que es silicona, ¿no? Silicona. La que tiene implante. A ver, en realidad tampoco, por eso tenemos que orientar bien. Doctor, ¿y qué pasa con la que tiene implante? Por eso, pues ahí dejemos terminar la idea. No pasa nada, puede dar. ¿Quién dice que no puede dar? Aparte que la silicona no sé cuándo se la cambia, no es que la silicona va a quedar los 10 años, cada ciertos años se la cambia. Pero es broma, doctor. ¿Todo bien? Entonces tenemos que orientar. Y es verdad que ahora se está perdiendo la costumbre de la lactancia. ¿Por qué? Por ignorancia, pues. Y porque es muy cómodo, pues, no darle. Pero no es lo mejor para el bebé. ¿No ves? Entonces, es gratis. Es lo más nutritivo para el bebé. La mamá va a tener anticonceptivo también durante ese tiempo. Natural, sin efectos secundarios. ¿Ya? No solamente es un acto de dar de alimento, es un acto afectivo para el bebé. Es afectivo, estimula la parte afectiva y la parte inmunológica al bebé. Y también a la mamá. Ya tiene muchas ventajas. Pero claro, preferimos gastar 80 pesos cada 3 días en un tarro de leche. Y el hombre es el que tiene que poner eso. ¿No ves? 80 no es 7 y 20. Yo, 120, 80 la más barata. 120 acá. Mateo ya está. ¿No? ¿Qué más? La leche produce cólico. Más pesada para la digestión para el bebé que para la leche. La mamá dice, pero no se llena con mi pecho. Por eso le compro Nutrilón. Claro, pues, la Nutrilón, fácil, le hincha la panza. Leche de vaca. Pues, leche de vaca le está dando. Lo hincha, no pues, lo duerme, lo plancha de vecino ahí todo. Así queda el pedadito de porra, ¿no? En cambio, la leche materna es de fácil digestión, no produce colitis. Fácil digestión. Cada 2 horas que le digo, tengo hambre otra vez. Quiero otra vez. No es que no se llena, es que se digiere rápido, pues por eso el bebé al tiempito está pidiendo leche. Entonces, ¿con la leche materna es suficiente? Ni agua necesita. Ni agua. Porque la abuela va a decir, dale agua al bebetín, pues parece que esta tiene sed. Lo estás engañando, pues, porque si le da agua al bebé va a creer que es leche y no lo está alimentando. La leche materna tiene agua. Entonces, mira, no produce cólico. Es gratis, ¿no? Y la otra, cara, lo hincha. Tienes que lavar la mamadera. Bacterias en la mamadera, tienes que hervirla la mamadera. ¿No ves? Más trabajo. Pero claro, preferimos eso también. Ahora sí, yo trabajo, doctor, pero no puedo darle leche. Succiónese desde su banco de leche en la heladera. 3 meses arriba, 1 semana abajo. Banco de leche.
Si el marido no trabaja, el marido le da la leche. La empleada le da la leche. La abuela le da la leche. En baño María. Listo. Ya no le está dando pecho, pero le está dando la mejor leche. Por lo menos. Pero claro, y la mujer tranquila, se secciona nomás y le da su leche. ¿Verdad? Entonces que tiene mucha ventaja. Ahora, ¿por qué decimos que la mujer que no debe lactar, si no se está cuidando con ningún método, se va a embarazar? Porque no va a producir prolactina, y la prolactina disminuye los niveles. La prolactina como tal evita la ovulación. No se va a embarazar una mujer que debe lactar seguido. Ahora, ¿quiénes son las que se embarazan? En 2 meses el vecino ya está embarazada, la mujer. 3 meses ya, positivo la pone embarazada. ¡Guau! Y llora. ¿Qué voy a hacer, doctor? No lo quiero entender a este muchacho. ¿Para qué no se cuida, pe? ¿No? Pasa nada. Uno tras otro, listo. Mejor es criarlo al mismo tiempo. Y después feliz va a estar, ¿no? Todo tiene su ventaja también. No es lo peor. Entonces, ahí pues, no puede, toda mujer que viene de lactar tenemos que orientarla también. Si usted le da su pecho seguido, no le va a bajar la regla, no se va a embarazar. Pero si usted ya ve que no le va a dar trabajo, lo uno, lo otro, use un método. Hay té de cobre, hay inyectables, hay implantes térmicos. Eso sí, no puede, si le va a dar leche, no puede darle la píldora anticonceptiva, porque eso disminuye la leche. Pero si ya no le va a dar, o le está dando Nutrilón ya nada de pecho, ya puede utilizar cualquier método. Pero que se use, porque si no, tras el puñete, la patada, viene otro muchacho. ¿No ves? Vean el ciclo sexual femenino. En los primeros 14 días hay estímulo de FSH, del hipotálamo, la hipófisis produce FSH. La FSH estimula al ovario y el ovario produce su propia hormona. Producto del estímulo de esta, se eleva el estrógeno en los primeros días de la mujer después de la regla. Se eleva el estrógeno prepara el endometrio, lo va haciendo crecer, deja de sangrar la mujer. Y el estrógeno estimula la hipófisis ahora a que libere ya no FSH principalmente, sino LH. Hay un pico de LH. Sube la LH. Conforme sube el estrógeno, miren que sube la LH, ¿no? Aquí, en feedback positivo. Y una vez se libera esta, estimula la ovulación, la salida del óvulo del día 14. El día peligroso. Estimula la salida del óvulo. Aquí se embaraza la mujer. ¿Ya? Ahora, pues, doctor, pero yo le embaracé a mi corteja aquí o aquí. ¿Por qué se embarazó? Pues porque tu espermatozoide vive varios días, pero estos días y saca plón aquí. El espermatozoide dura más de 2 días, 3 días puede durar. Vivo. Adentro. Chiquitín aquí embarazado. Pero generalmente se embaraza en estos días, ¿ya? En los días fértiles. Y bueno, el LH baja después del día 14 y estimula el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo ahora produce progesterona después del día 14. Ya no va a ser lo principal estrógeno. Si bien también fíjense que el estrógeno sube, pero lo principal ya no es estrógeno, sino es progesterona. Esta ya prepara el endometrio para el embarazo ya. Esto no hace que haya, hace que no haya regla. Ajá. Si hay progesterona, no hay regla. Doctor, en el caso de la mujer que sigue teniendo su regla y todo. ¿Y embarazada? Ajá. Bueno, hay casos, ¿no? Claro, hay. Porque está teniendo amenazas de aborto. Tiene falta de progesterona. Hay que darle progendo para que no salga. Progesterona. No lo puede perder el bebecito. Aleluya.
Entonces, vean que la progesterona se eleva, pero como no está embarazada la chica, no se embarazó, ¿qué le pasa al cuerpo lúteo? Se muere, se atresia, no hay cuerpo lúteo, baja la progesterona, ¿no? La regla. La regla es un sangrado por deprivación, por falta de progesterona. Entonces, cuando ya la mujer tiene su periodo, es porque ya los niveles de progesterona bajan. ¿Sí? Cuando no viene la regla, progesterona alto. Y haces una prueba positiva. Pero la prueba no es de progesterona. ¿La prueba de qué? Es desde otra hormona que produce el saquito del embarazo. Es la hormona HCG, ¿no? Gonadotrofina coriónica humana. Es otra gonadotrofina. Recuerden que esta es una gonadotrofina, ¿no? Esta es otra gonadotrofina. Y la HCG es otra gonadotrofina. Estimula el cuerpo lúteo a que siga produciendo progesterona. ¿Sí? Eso hace la HCG. La HCG hace que el cuerpo lúteo crezca más todavía y produzca más progesterona y ya no le viene la regla a la mujer embarazada. ¿Sí? Doctor, el levonorgestrel, creo, no sé. Levonorgestrel. Ajá, ¿qué cambios hormonales daría? El levonorgestrel es un progestágeno, es un derivado de progesterona. Entonces, una píldora de emergencia, por ejemplo, a altas dosis. Entonces, una mujer, ¿qué pasa si la mujer toma estas hormonas? Va a mantener niveles estables en sangre. Y el hipotálamo y la hipófisis no liberan ni la FSH ni la LH. Ahora, no es que van a producir altísimo, sino estables. Que hace que el estrógeno, vean que el estrógeno es el que hace que se libere el LH, pero lo que va a tomar la chica es levonorgestrel, es un progestágeno. Entonces es uno de estos. Entonces engañan la hipófisis para que no liberen FSH y LH. Porque estas se liberan cuando estas dos, cuando esta y esta bajan. Porque una vez llegamos aquí, por ejemplo, al sangrado, baja, ¿no ven? Baja. Queda ya cero hormona. Ahora recién se libera otra vez FSH, estrógeno sube y se libera LH. O por lo menos al principio se le van liberando las dos. Entonces, ¿cómo saben que tienen que liberar FSH y LH la hipófisis? Porque ya no hay la hormona, ni estrógeno ni progesterona. Si una mujer toma progesterona, levonorgestrel, el hipotálamo y la hipófisis no liberan a estas hormonas. Y no va a haber ovulación. Y el endometrio se va a modificar, porque no hay, se va a modificar. Entonces, son píldoras de emergencia para que no haya ovulación, cortar la ovulación inmediatamente. Pero de todos los métodos no es, se puede decir que es el menos efectivo de todos los métodos, porque como bien su nombre dice, emergencia, digamos, ¿no? Si la mujer lo ocupa habitualmente, no va a tener el mismo efecto. Y se puede embarazar igual. Si ocupa un método más estable, podríamos utilizar levonorgestrel, pero a dosis más bajas. Ya es más estable. Dice, por ejemplo, el implante es el levonorgestrel, pero más continuo, todos los días se libera, ¿no? Y en dosis baja. ¿Ah? Y en dosis baja. Claro, entonces la persona ya no va a ovular. Todo el tiempo que tenga el implante no va a ovular. ¿Sí? Bueno, jóvenes, doctor, ¿y cómo actúa el ciclotrip? esa es una sustancia misoprostol, dilata el cuello del útero. Dilata el cuello, entonces el bebé sale hemorragia. Miren, aquí está, van a leer ustedes. El hipotálamo, 6 hormonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La hipófisis, la adenohipófisis, 6. 6.
la neuro 2. Van a ir leyendo esas hormonas y qué función cumple. Esto es como un resumen de cada hormona. Ahora, esto es una manera, digamos, más general porque vamos a avanzar cada uno su tema. Hay temas exclusivamente de esto. Hay temas exclusivamente de esto. Hay temas solo de páncreas, solo de tiroides. Desde ya uno va a hablar detalladamente de cada hormona. Pero esto vayan leyendo que es en general. ¿Qué hormona produce la glándula y qué función principal cumple? ¿Sí? Eso tienen que ir repasando. ¿Sí? Van a leerlo, ¿eh? Ahí están, igual las otras hormonas, todos los temas que vamos a estar hablando. ¿Listo? Vean que el riñón no es una glándula, pero produce hormonas también. Algunas renina, hidrocolecalciferol, eritropoyetina. Y el corazón produce otro, péptido natriurético auricular también. ¿Sí? El intestino delgado del estómago produce gastrina. ¿Sí? Así, ¿listo? Vida media de cada hormona tiroidea, ya saben entonces, y sus receptores. Las hormonas tienen una fase de prehormona, prohormona y hormona libre, o sea que se van formando por síntesis de ARN, pasan al retículo endoplasmático, hay síntesis de proteínas, ¿no ven? Se van al aparato de Golgi que produce saquitos y se almacenan en saquitos y luego se liberan por exocitosis. Y así, digamos, así se produce una hormona. Ya, algunas no se almacenan. Las hormonas esteroideas, por ejemplo, no se almacenan. Esas generalmente se producen en ese momento a través del colesterol, el que produce hormonas sexuales, o de la corteza suprarrenal a base de colesterol de grasa. Sí, parece que la grasa también tiene una función, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, glándula o neuroreceptor. Vean que muchas hormonas se controlan por este eje hormonal. Hipotálamo estimula la hipófisis. Hipófisis estimula la glándula. Y las glándulas producen sus hormonas que actúan en los órganos. Y estas hormonas bloquean a esta y a esta. Y separa el estímulo. ¿Entienden? Es un sistema de control muy eficiente. El hipotálamo estimula la hipófisis. La hipófisis estimula a la glándula periférica. ¿Qué sé yo? La tiroides. Esta actúa en los órganos periféricos. Y una vez actúa, estas hormonas van a estar elevadas en sangre, ¿no? De 34, supongamos. Y estas, pues como están en la sangre y circulan también, van a ir al hipotálamo y la hipófisis y va a decir, a ver, ya estoy aquí, ya no siguen más estimulando. Entonces estas van a dejar de producir su hormona y su hormona. Esta va a dejar de producir la T34. ¿Y qué va a pasar con la T34? Van a descender. Entonces no va a haber un sobreestímulo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? O sea, así se controlan las hormonas. Bueno, hormonas que controlan procesos celulares, ya sabemos, membrana, citoplasma y núcleo. 3 tipos de receptores específicos para las hormonas. Receptor, hormona receptor, esa interacción. Bueno, algunos ejemplos: receptores unidos a canales iónicos, los neurotransmisores. Bueno, esos son tipos de neurotransmisores que igual podemos comparar con las hormonas. Estos son segundos mensajeros. Receptores unidos a proteínas G, esos son receptores de membrana. Proteínas G se llaman receptores de membrana. Y ese necesita un segundo mensajero. Estos son los segundos mensajeros: JAK2, AMP cíclico, calcio. Vendrían a ser segundos mensajeros ya dentro de la célula que estimulan al núcleo a hacer cambios. ¿Sí? Porque la hormona no va a llegar al núcleo en este caso, va a llegar solo a la membrana. Entonces necesita que se active una sustancia dentro de la célula para que llegue al núcleo. ¿Cuáles son esas sustancias? Ya sabemos. AMP cíclico,
Otro segundo mensajero vendría a ser el calcio, también vendría a ser un segundo mensajero. ¿Ya? GMP cíclico también. Entonces ven que la hormona llega aquí y este es un sistema de proteína G, se llama. ¿Sí? Que hacen que se desfosforile el ATP y se transforma en energía y ya se activen lo que es el AMP cíclico y el GMP cíclico. ¿Ya? En este otro receptor, pero es un receptor ya dentro de la célula. ¿Sí? Este es otro, la leptina, por ejemplo, entonces estimula este otro tipo de segundo mensajero, JAK2, utiliza fósforo que activa estos TAP3 dentro del núcleo para la síntesis de proteína. ¿Ya? Y que hagan los cambios necesarios para la célula, ¿no? Estos son receptores dentro del citoplasma, como las esteroideas. Entonces las hormonas esteroideas ingresan a la célula y van a un receptor del citoplasma, y este receptor del citoplasma ya viene al núcleo. Como también pueden entrar directamente al núcleo, pero hemos dicho que lo principal es el citoplasma. ¿Ya? Entonces estas no necesitan segundo mensaje, simplemente el receptor dentro de la célula. Este es el segundo mensajero, es decir, calcio, calmodulina, fosfolipasa C. ¿Qué hormonas necesitan el segundo mensajero? Ya sabemos, todas las hormonas hipotalámicas hipoficiarias, las hormonas del páncreas también. ¿Sí? Bueno, que ahí están los nombres, pero que en realidad vamos a ir repasando conforme hacemos los temas, ¿no? Proteína sinasa, otro tipo de segundo mensajero. ¿Sí? Que todos vienen de la activación de la ATP, AMP cíclico, ¿sí? Proteína quinasa. Fosfolipasa C, un segundo mensajero también. En este caso utiliza calcio, ¿sí? Que salen de las mitocondrias y el retículo endoplasmático y moviliza las proteínas. ¿Qué hormonas o sustancias utilizan fosfolipasa C como segundo mensajero? Angiotensina, catecolamina, lo que es alfa, adrenalina, noradrenalina. Ya, hormona del crecimiento o estimulante hormona del crecimiento. Oxitocina, todo eso. Ya, calcio, calmodulina, igual un segundo mensajero. Las hormonas esteroideas no necesitan segundo mensajero, se unan al receptor citoplasmático y después hacia el núcleo. ¿Sí? Como las hormonas sexuales. Las hormonas tiroideas no necesitan segundo mensajero, estas van directamente al núcleo. ¿Sí? Y ahí en el núcleo realizan los cambios para la síntesis de proteínas. ¿Listo, jóvenes?